Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en la noche de hoy, jueves 5 de enero del 2017, día 17, mes cuarto, año 106 de la nueva era, se hacen presentes en el estudio de hoy. La bienvenida la damos en nombre del Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Amados hermanos, nosotros, como bien lo saben quienes nos siguen, a través de estas cátedras que subimos en audio, allá la herramienta de Mega en el internet, donde ustedes se pueden dar cuenta del consecutivo que llevamos en el estudio de los jueves y viernes de la ley de mediunidades en general. Recordamos que estamos en el estudio del artículo 4, en el cual llevamos muchas cátedras, que tiene que ver con la ciencia espiritista y que nos vimos abocados a darnos un paseo por la historia de la ciencia de una manera muy superficial, pero a partir del siglo XVI. Y en el estudio del artículo 4 de la ley de mediunidades en general, pues nos hemos encontrado con la historia de el movimiento del pensamiento del siglo XVI y hasta ahora vamos para el siglo XVII, XVIII, con Isaac Newton. Veamos, escuchando pues el artículo 4 de la ley de mediunidades. Es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamine al mayor progreso espiritual y material, al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a ésta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Amados hermanos, de las cátedras que hemos desarrollado sobre la base del artículo 4, nos vimos abocados a abordar muy superficial, pero puntualmente, algunos aspectos de la historia de la ciencia a partir del siglo XVI. Por razones espirituales, estamos tomando el siglo XVI como un punto de partida del estudio en cuestión. Ahora
para hilvanar con nuestro hermano Isaac Newton. Y después de algunas semanas que hasta hoy retomamos de nuevo el estudio de este punto, el artículo 4 de la Ley de Mediunidades. Recuerden que la justicia de nuestro Padre permitió que se canalizaran las fuerzas de nuestros hermanos de la raza primitiva que venían de ser disciplinados y que comenzaron a ingresar de nuevo para la época de nuestro hermano y maestro, el abuelo Joaquín, conocido como el viejo pastor, ¿no? El abuelo Joaquín, conocido como el viejo pastor. Yo llamo la atención de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, que no pierdan de vista la cátedra del martes último y que llevamos en los martes, que es la historia de las religiones, pero en las últimas cátedras de los martes llevamos con lupa lo que es el comportamiento de la religión católica. Y también en la ya concluido paso por el prólogo del discurso del obispo Strossmayer. Esto tiene que ver con lo que nosotros estamos aquí estudiando, como hemos visto ya, quienes pueden traer a la memoria pues lo que ha sido el desarrollo de la ciencia, y es una respuesta a cómo la justicia de nuestro Padre le empezó a colocar freno a la muy desatada bestia católica. Tengan ustedes claridad, que no conociéramos nosotros de la ciencia moderna si la bestia católica estuviera desatada. No es posible. Como dice nuestro amado hermano juez Joaquín Trincado, por la filosofía de los hechos, que algunas veces lo hemos leído en la obra del maestro, la filosofía de los hechos. Y esto viene que los hechos se refieren a la historia, ¿no? Y el maestro nos ha planteado que la historia, o el estudio de la historia, es el estudio de la filosofía. Y el estudio de la filosofía es el estudio de la historia. Que la historia es filosofía y que la filosofía es historia. Entonces, por la filosofía de los hechos, o sea, estudiando y racionalizando el comportamiento de quienes lideraron y fortalecieron la religión católica desde el año 325, su comportamiento fue absolutamente desastroso para el conocimiento que venía desarrollándose desde la Grecia antigua.
con esos grandes aportes en distintas áreas del conocimiento y que fueron almacenados en la biblioteca de Alejandría, muy azotada por invasiones en sus inmediaciones. Inclusive los invasores, por ejemplo, uno de ellos fue Julio César. Nunca quiso lastimar la biblioteca, pero ¿cómo era la lucha entre los que están en las naves o los barcos de los romanos y los que se están defendiendo en tierra allá cerca o en el puerto de Alejandría? ¿Sí? Es como ahora quienes usan misiles de alta precisión y cuando no caen en el blanco, entonces dicen que es un error humano. Que ellos nunca le querían pegar a un hospital, por decir algo. Que ellos nunca le quisieron pegar a un complejo habitacional donde hay civiles, cosas así por el estilo. Pero lo mismo una vez dijo Julio César, no, yo no quería pegarle a la biblioteca, pero era que mandaban esos piedras, bueno, ya sabrán cómo eran en aquellas épocas las contiendas militares. Pero igual, ¿cuántas invasiones no sufrió la biblioteca de Alejandría? Que la diezmaron y cuando ya llegó el surgimiento de la religión católica, esa sí acabó con lo que quedaba. Síganos en los martes, porque ahí estamos, en este párrafo sexto, la Iglesia Católica impone la ignorancia. Siglo IV al siglo XVI, ¿cuántos siglos son? Bueno, 12 siglos. Pónganle ustedes 11 siglos desatada. Eso fue desastroso. Díganme ustedes qué conocimiento pudo haber surgido de la religión católica. Recuerdan ustedes que en el siglo XI empezaron a aparecer las primeras universidades, la primera de Europa, prácticamente vamos a decir, después de la Biblioteca de Alejandría. Vamos a decir, porque la Biblioteca de Alejandría era una escuela en sí misma. Allá entraban a debatir ideas del momento, ¿no? Etcétera. Y es la Universidad de Bolonia. Y no hay nada destacado que pueda usted decir que haya surgido de la Universidad de Bolonia. Ustedes podrán decir, bueno, Nicolás Copérnico, católico, se formó ahí. Cuando él introduce un sistema distinto al de la época en cuanto al movimiento de los planetas. En la huella que hemos seguido de esta historia, los grandes descubrimientos se desarrollan cuando usted protesta del pensamiento dominante de la época. ¿Y dónde se da la protesta o cómo surge la protesta del pensamiento dominante de la época? Pues
lo que se denominó el protestantismo. Pero el protestantismo, como cisma dentro de la religión católica, no se da de una manera espontánea. Tiene un motor que es el que desarrolla los acontecimientos que aún nosotros estamos estudiando. ¿De quién estamos hablando? Del gobierno del espiritismo. Por favor, eso no podemos nosotros perderlo de vista, que lo que nosotros estamos disfrutando actualmente, vayamos a decir que el gobierno del espiritismo no tuvo absolutamente nada que ver, porque ahí no vemos a ningún misionero de la verdad que, por ejemplo, haya dado una ecuación matemática, por decir algo. A algún misionero de la verdad que esté dedicado o haya escrito algo sobre geometría, tampoco. Bueno, no lo vamos a ver. Puede uno decir, es hasta obvio que no nos reconozcan como gobierno porque no nos han visto en las grandes actuando o haciendo gobierno en las grandes edificaciones de los grandes centros urbanos del mundo. Y es por eso que en el estudio del Buscando a Dios llegará el momento en que nos dediquemos al testamento secreto de Abraham, que es la hoja de ruta, usando una terminología de la política internacional, que ese término lo usaron para los diálogos que se desarrollaban en este pleito que es viejo, allá entre el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Es un término acuñado por la administración de Clinton. ¿Me recuerdan su nombre? El presidente Clinton, Bill Clinton, William Clinton, Bill Clinton. La hoja de ruta. Bueno, vamos a prestar ese término de la política internacional para decir que el testamento secreto de Abraham tenía una hoja de ruta señalada con plazos inevitables. Y lo que usted, amado hermano, está disfrutando del progreso que hoy tiene fundamento en ese documento que se nos descubrió a nosotros con la fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, el Testamento Secreto de Abraham. Ahí lleva en su nombre el por qué no lo supimos nosotros, como saber las teorías que se han desarrollado para darle sustento a la ciencia de la que nosotros estamos disfrutando, mal disfrutando,
amados hermanos. Recordemos que la bestia católica fue anunciada su aparición en el mundo con anticipación, con las revelaciones de Juan el Evangelista. Ahí, en las revelaciones de Juan el Evangelista, podemos ver la capacidad que tiene el gobierno del espiritismo en la intervención de este mundo. Prácticamente, con la luz, el amor y la potencia del gobierno del espiritismo es que nos han llevado a nosotros poco a poco. Y las revelaciones de Juan nos plantea el nacimiento, el crecimiento y la caída de la bestia católica. Y la caída no se podía dar sin el ingrediente tan fundamental en la regeneración de un mundo, el progreso científico material. Pero no hay progreso científico material en el mundo que estamos nosotros viviendo sin el debilitamiento de la bestia católica. Y para debilitar la bestia católica, entonces, se usan recursos pensados fuera de este mundo. Nada de lo que está sucediendo por cuenta de la regeneración de la humanidad en este mundo ha sido pensado en este mundo. Todo es planeado en los consejos del Padre en Sion. Es por eso que en 1504 en Sion se planea introducirle una solitaria a la bestia católica. Y eso conlleva, ¿no?, darle por un flanco, pero a la vez darle por el otro flanco, por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Y es así como fue cascada la bestia católica, porque finalizando el siglo XV, no había quien le pusiera el cascabel al gas. Entonces, el trabajo hecho desde los consejos del Padre, ya en físico, es la de introducirle esa solitaria al cuerpo de la bestia con la compañía de Jesús. Pero eso se iba a dar a largo plazo. En el corto plazo, golpearla con el cisma protestante y golpearla tumbándole
los cuernos al dragón que se había sentado en la cabeza de la bestia. Y bien recordamos que ese primer cuerno se cayó en el siglo XVI. Y desde el punto de vista ideológico, se le dio duro a su sistema cosmovisivo del movimiento de los planetas que se tenía con el sistema de Ptolomeo. A todo ese movimiento científico del siglo XVI se le denominó la Revolución Copernicana. Quienes se orientaban en la idea de que ya no nuestro planeta era el centro del movimiento del resto de los planetas, sino ya era el Sol, pero el sistema copernicano, recordemos, no era completo. Se llegaba a pensar de que todos los planetas del universo giraban en torno al Sol. Ahora ya se sabe que no es así. Ahora más, cuando sentimos muy cercano de nosotros a Sion. En la filosofía austera racional hay una afirmación que dice que todo gira alrededor de un centro común. Nicolás Copérnico estaba muy lejos de pensar en eso. Él lo único que pensó era que el Sol era el centro del movimiento universal. Ahora, ¿cuál es la metafísica que está detrás de ese movimiento intelectual que se le conoció como enciclopedistas? No estrictamente en el concepto de quienes desarrollaron la enciclopedia, como Voltaire, el francés, sino enciclopedistas para decir de que un ser humano dominaba distintas áreas del conocimiento, hoy difícil. Ahora, cuando tan solo usted coloque una palabra en su buscador favorito del Internet y le aparecen miles de opciones de la cantidad de información que hay en la red. ¿De dónde viene ese enciclopedismo? Como ese grupo de seres humanos que parecen excepcionales, que leían ávidamente cuanta información nueva aparecía. La metafísica descansa en esto. ¿Cómo nuestros hermanos de Neptuno, que ellos no fueron desplazados de Neptuno por brutos, porque eran iletrados, analfabetas, como ustedes quieran llamarlos,
fueron desplazados por supremáticos. Y cuando ellos se asimilan a nuestro mundo, después de lo que está resumido en la cátedra del martes último, tuvieron un respiro en los primeros 8 siglos, después de Seth, cuando tuvieron libertad de asentarse, sin ningún tipo de oposición. ¿Por parte de quién? De la familia primera, que por esos 8 siglos todos estuvieron estacionados de vuelta en la luna. No como galardón, sino ahora como correctivo. Pero como prácticamente no había nada de la cual ellos pudieran fundamentarse para desarrollar nuevo conocimiento, pues vean ustedes que lo que encontraron fue empezar primero por hacer la rueda. Vayan ustedes, hermanos, a sentir que viven la modernidad, ¿no? La comodidad del progreso actual. Y que luego se vean ustedes en un sitio inhóspito, donde no hay ninguna posibilidad de ver ni siquiera una vela encendida. Y que usted con las uñas tenga que hacerlo todo. Y todo es como no existe la movilidad, usted tiene que empezar por hacer la rueda. Y la rueda no la consiguen en un centro de servicios. El caucho ni en sueños. Sacarlo de la madera como si no existen las herramientas de carpintería, por decir algo. ¿Cuál es su material natural? Díganme ustedes, para encontrar la manera de diseñar la rueda, crear la rueda. Pues de la piedra, hermanos. Esa es su material natural. ¿Cuánto no le darían, vueltas a una piedra para ellos tratar de qué? De darle forma a la cual ellos deseaban. Estamos hablando de la civilización sumeria. O sea que en esos primeros 8 siglos donde pudieron asentarse, no fue mucho lo que pudieron haber desarrollado en conocimiento nuevo, porque empezaron de cero. Cuando ingresan de nuevo la familia primera, en su mayoría, ¿no? Les empezó de nuevo el drama. Los sumerios, ¿por quiénes fueron perseguidos? Por los acadios. Violentos como ellos solos. Y como veían cosas nuevas de los sumerios, ellos que buscaban destruir todo lo novedoso que había, hasta que aprendieron a apropiárselo y beneficiarse de ello. Pero al principio no entendían nada de lo nuevo, entonces buscaban era destruirlo. Y vean ustedes las dificultades que tuvieron para generar una corriente de conocimiento, lidiando con su propia existencia a través de los tiempos.
después de que empiezan a ingresar de nuevo el grueso de la familia primera. Quedó un reducto que bien saben qué pasó con ellos. Entonces, cuando reingresan o reintegran mejor a los de la familia primera a partir de Zoroastro, 8 siglos después de Seth, pues los desplazados de Neptuno sienten que su mayor reto no es generar conocimiento nuevo, es sobrevivir. Las andanadas de la familia primera. Bueno, ya la justicia le dio un respiro en esta cultura de la Grecia antigua. Y ahí tuvieron un solaz, y los neptunianos allá sentados en la antigua Grecia, cuando ven conocimiento nuevo, son unas verdaderas esponjas. Todo lo quieren aprender. Y se dictan entre ellos, se complementan entre ellos. Es una primavera que vive la familia desplazada de Neptuno, con de la familia primera, que van ganando sensibilidad sobre el conocimiento nuevo. Prácticamente la familia primera es jalonada en ese aspecto de conocimientos primarios por parte de la familia desplazada. Pero esa primavera se marchitó, como los cambios estacionales en el mundo. Pasó. ¿Por cuenta de qué? De la supremacía, que renegaban del progreso. Y la Grecia antigua, que a hoy si hubiera conservado esa primavera tan bella de su antigüedad, hoy por hoy era una tremenda cultura de la cual todos nos sentiríamos muy orgullosos de pertenecer. Pero la supremacía liquidó a 2 de sus grandes misioneros, a Antulio y a Sócrates. Y es cuando el maestro dice, no, como vocero del gobierno del espiritismo, Grecia no quiso ser señora y le tocó ser esclava. En la Grecia de su mejor momento, en la Grecia antigua de su mejor momento, no estaba pensado que iba a aparecer una Roma. Aparece Roma es cuando fracasa la experiencia de la Grecia antigua. Eso no es un fracaso de los consejos del Padre, de la regeneración de este mundo, es producto de la resistencia tan ácida que hemos tenido. Y eso que para la Grecia antigua no estaban encarnados o no tenían la posibilidad de encarnar lo más agrio de la familia primera. Bueno, cuando se le empieza a colocar limitaciones, a debilitar la bestia, ya para los comienzos del siglo XVI, comienza la segunda primavera para los desplazados de Neptuno.
Les pregunto cuál es la primera primavera. La de la cultura de la Grecia antigua. Lo hicieron añicos, la supremacía mundial. Fue un primer intento para el progreso material de este mundo, de gran calado, pues, con el desarrollo científico, tecnológico, que no se da sino hasta la segunda primavera, de la cual todavía estamos viviendo. Y vean ustedes que no ha habido ruptura en esta segunda primavera. El progreso no ha tenido obstáculos para que se desarrolle. Entonces, la resistencia a la regeneración de este mundo lo que han hecho es cambiar la estrategia. No pudieron destruir la vida humana en este mundo. Vayan ustedes a la cátedra del martes con el celibato. No pudieron detener el progreso que lo hicieron por 10 siglos. Entonces, ellos lo que aprendieron es acapararlo para que llegue lo menos a los más, a las mayorías. Ahora, ¿de dónde viene ese enciclopedismo que se ve en hombres que cuando usted lee su biografía los llama excepcionales o les parece excepcionales? Pues cuando los desplazados de Neptuno les tumban la primera primavera, entran como en un estado de depresión, ¿no? Porque vuelven a quedar como a oscuras, porque sin herramientas de aprendizaje, como de evolucionar. Así sería el efecto, ¿no?, que tiene la bestia católica para poderle competir al mismo progreso, poniéndose en la mitad del camino. Póngase usted con una tractomula en una curva de una carretera nacional, para hablar de nuestro país, Colombia. Usted tranca lo que lo que viene de abajo como que lo que viene de arriba. Y eso fue lo que pasó con la bestia católica. Pero cuando empieza la justicia de nuestro Padre a debilitar y reducir a la bestia católica, entonces los mismos consejos del Padre estimulan el conocimiento científico, tecnológico. ¿Y quiénes lo tienen en sí mismos? De una manera como vestigios, vamos a decir, ahí guardado, pues los neptunianos. ¿Cómo marcan las pautas del progreso que se debe dar en este mundo? Aquí vamos a introducir un nombre que no es muy mencionado por nosotros y que pertenece a nuestras huestes, misionero de la verdad, el maestro José de Arimatea. Es un hermano que calladamente, no tiene, vamos a decir, aparentemente, ¿no?, una intervención tan marcada como la tuvo Juan, ¿no?, el maestro Juan, el maestro Jesús de Nazaret, allá la Madre María,
o el padre José Carpintero, Abraham atrás, qué sé yo, muy calladito, muy callado. ¿Ya? Y es el responsable de el desarrollo, de cómo se van dando los tiempos para el progreso que ha de desarrollar la humanidad de este mundo. Si ustedes lo quieren llamar, vamos a decir, es el custodio de la información. Para que vean ustedes que el gobierno del espiritismo, nosotros tenemos capacidad, suficiencia sobre los destinos de este mundo. Porque tenemos amarrada la información. ¿Qué significa amarrado? Es un argot coloquial, no atascado, ¿no? Sino bajo nuestro control. Y vean ustedes cómo un misionero de la verdad como Pedro Portillo tuvo la posibilidad de, perteneciendo a la regeneración de este mundo, se le permitió que naciera 2 veces en Venus. ¿Para qué? Para que en cada existencia en Venus pudiera copiar del progreso del mundo que nos da la pauta para el progreso del nuestro. Claro, cuando vuelve Pedro Portillo, no, el espíritu pues, y trae pues información del progreso que se está dando en Venus, eso es como darles, a ver, vengo de una familia numerosa, yo considero que es numerosa, pertenece a una familia de 9 hermanos y hermanas, ¿ya? Y cuando el papá nos llega con un caramelo, los miércoles, ¿no, hermana Ana María? Miércoles y sábados, ¿ya? Eran los días en que nuestro papá, Víctor Julio Corredor Suárez, director de Cátedra Luz de Sandino, muchos años, y secretario primero de Cátedra Luz de Sandino, todos los años. 40 años duró vinculado al consejo de nuestra cátedra. Hoy está disfrutando de buen retiro. Por fortuna, con muy buena salud, ¿no? Bueno. Este año cumple 90 nuestro hermano Víctor Julio Corredor Suárez. Desde ahora ya estamos invitando a nuestros hermanos a que se unan a lo que podamos hacer, ¿no? En agradecimiento, porque nuestra cátedra se siente agradecida con nuestro hermano Víctor Julio Corredor Suárez. Bueno, ¿por qué mencionamos al hermano Víctor Julio? ¿Qué estamos hablando? Entonces, pertenezco a una familia numerosa y nuestro hermano Víctor Julio, por pertenecer al consejo, nosotros le veíamos la cara en la noche del miércoles y en la noche del sábado. Y nos llegaba con unas colombinas esas que le llamábamos puya, que parecían una lanza. ¿Sí? Entonces, eso era un caramelo y nosotros con ansiedad esperábamos su llegada. Vayan ustedes a mirar si nosotros lo íbamos a recibir con indisciplina. No habían pullas, no había caramelos, algo así. Eso pasó más o menos con ese ejemplo cuando el gobierno del espiritismo empezó a estimular el conocimiento nuevo en este mundo. ¿Quiénes eran los más deseosos de que eso se diera, hermanos? Nuestros hermanos desplazados de Neptuno, porque la primera primavera o la primavera única que habían tenido hasta en la Grecia antigua, eso fue como ver pasar una estrella
fugaz. Y quedaron así como cuando nos quitan la televisión. Si usted está viendo su mejor programa y se le va la luz, algo así. Que como con una tormenta eléctrica, usted debe apagar la televisión, porque si no se expone a que algo le pueda pasar a su televisor. Bueno, entonces con insinuaciones de que se va a estimular conocimiento nuevo, de que hasta ahora se lleva en este mundo, los más ansiosos de que eso se diera eran nuestros hermanos neptunianos. De ahí es donde les viene su enciclopedismo, amados hermanos. El deseo de saber cuánto aparecía nuevo. Por su larga, vamos a decir su largo verano, ¿no?, que tuvieron que padecer por culpa de ellos mismos, por cuenta de haber despreciado a la justicia en el mundo de donde ellos venían a la tan cómodos. Vean ustedes. Y cuando la justicia empieza a estimular ese conocimiento nuevo, ellos son los más opcionados porque ahí lo tienen y se les va estimulando. Son nuestros hermanos de Neptuno, por su forma, esa es una tendencia de ellos. Hiperactivos. No se quedan quietos con una sola cosa. Y buscan siempre la novedad. ¿Por qué? Porque les están dando un espacio muy grande y ellos ahora sí empiezan a reconocer y a valorarlo. Ahí tenemos a Nicolás Copérnico. Voy a mencionar de los que hemos pasado, ¿no? Tycho Brahe, anterior a él. Johannes Kepler. No me digan que Galileo Galilei es misionero. Tenemos ahí a muchos matemáticos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. A René Descartes, a Gottfried Leibniz, que vamos a destacarlo para la misma época de Newton. Y nuestro hermano Isaac Newton. Hay muchos que desarrollaron, que se movieron mucho, sobre todo en Europa, pero sobre todo, y ya en Norteamérica, pero sobre todo en la isla británica, los escoceses. Pero lo que es la isla británica, amados hermanos, eso fue un bastión de los neptunianos. Claro, ellos tuvieron ese solaz para aprovechar eso que el gobierno del espiritismo permitía. Pero en lo callado, en el silencio, allá donde no se ven en los grandes centros urbanos o de la academia, está la cámara secreta de Jerusalén, impulsando esto que nosotros estamos manifestando. Nunca aún en la época más oscura, cuando fue más atacada Jerusalén, dejaron ellos de
estar activos. Su actividad finalizó con la fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Y no volvimos a saber de la Cábala. Tenemos nuestra escuela, la escuela del Padre. Ahora, nosotros venimos diciéndolo de una manera así espontánea, ¿ya? De que desde Cátedra Luz de Sandino, a partir del 5 de enero del 2015 a hoy, 2 años, inició una escolaridad espiritual. Cuyas labores las iniciamos a las 8:30 y concluimos a las 3 de la tarde, con un grupo de niños y niñas cuyos padres valientes decidieron desconectarlos de la escolaridad del prejuicio y traerlos a la escolaridad que iniciamos para esa fecha, hace 2 años. Para la historia de los espíritus, de los padres, de los niños y niñas involucrados, de todos los involucrados, jóvenes y adolescentes. Les queda como un registro positivo de lo que alguna vez ellos permitieron que a los 2 años aproximadamente, porque eso fue en el último trimestre del año 2016, de los consejos del Padre, nos dicen, eso que nos inició el 5 de enero del 2015, se nos dice, bueno, inició como una escolaridad espiritual, el deseo infinito de sustraer a los niños del mundo del prejuicio, a nuestros niños y niñas, de los padres que quisieran, ¿no?, dar un paso hacia adelante en esa dirección. Bueno, en el último trimestre del año 2016, de los consejos del Padre, nos han dicho que la escolaridad espiritual que se desarrolla desde Cátedra Luz de Sandino, de puertas hacia adentro, es la Cábala. Entonces le anunciamos al mundo que así como cesó la actividad de la Cábala en Jerusalén por 36 siglos activos, fundado por nuestro libertador Moisés, hoy por hoy la Cábala está vigente en el mundo. No hay una, no hay dos, no hay 3 en el mundo, hay una sola. Y esta se desarrolla desde Cátedra Luz de Sandino. Con el acompañamiento espiritual de 2 poderosas columnas que están en toda la jornada de la escolaridad espiritual que se desarrolla desde aquí, donde nosotros producimos estas cátedras que subimos a Mega. Estas 2 poderosas columnas son el maestro José de Arimatea. Ahora díganme ustedes con lo que hemos hoy afirmado, si tenemos nosotros o no capacidad para desarrollarnos como Cábala. Si el custodio de la información está con nosotros, José de Arimatea.
Ustedes bien saben que quien domina la información, lo domina todo. No para manipular, ¿no? Ah, bueno. Y otra poderosa columna, la otra poderosa columna es el Maestro Jesús de Nazaret. Y con responsabilidad nosotros decimos, desde aquí se va a desarrollar, desde la Cábala se va a desarrollar la ciencia espiritista que nosotros venimos estudiando en su artículo correspondiente a la ley de mediunidades. No nos pidan resultados desde ahorita, porque tenemos niños de ¿cuántas semanas de nacido? Bueno, de 3 meses con Abraham Martínez Mora. Pero a los 10 años de nosotros, a los 10 años del 13 de septiembre del 2014, pídanos resultados. Nosotros estamos en la segunda etapa de un programa que tenemos establecido para estos tiempos. Y la Cábala se va a fortalecer con la implementación, la ejecución, el cumplimiento de las resoluciones complementarias de justicia, firmadas por su servidor el 28 de junio del 2016, refrendadas por nuestro Padre, Elohim nuestro Padre, el 11 de octubre. Y para desarrollarse el cómo y el cuándo, se estableció el 13 y el 14 de octubre, último, desde los mismos consejos del Padre. Allá yo estuve presente. Y dentro de la sabiduría que maneja el gobierno del espiritismo, pues está en mi alma fechas precisas de cuándo, cómo se van a dar, cómo y cuándo se van a desarrollar estas resoluciones. Inevitable que esto ocurra. No va a haber nada ni nadie que se vaya a poner, aún si lo hicieran los 8.000 millones de habitantes de este mundo, que en gavilla todos se me opongan. Van a impedir que esas resoluciones de justicia se cumplan. Entonces, con la aplicación de las resoluciones de justicia, resoluciones complementarias de justicia del año 2016, son 68, ¿no? 68 razones para decir que la Cábala establecida por Elohim nuestro Padre, abierta de nuevo, puesta en funcionamiento de nuevo para este mundo, se da desde aquí, para el desarrollo de la ciencia espiritista. Por eso también tenemos el acompañamiento del maestro y del Fonso, porque ni en sueños va a haber ciencia espiritista si no está ahí desarrollada a plenitud la mediunidad. Bueno, para poder asimilar lo que hasta hoy hemos dicho, pues tenemos demorado a Newton hace rato, ¿no? ¿Ya? Pero ya mañana podemos dar insinuaciones de su paso, de sus aportes, pero sabiendo quién es, porque vamos a escuchar de él
que leía cuanto nueva información decía que estaba ahí, a la mano. Reiteramos que estas cátedras se dan desde Cátedra Luz de Sandino. Soy vuestro hermano Aureliano Corredor Cuellar, secretario del Padre. Paz y amor para todos, amados hermanos.